Isaías 49, versículo 15, la palabra de Dios dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvidare ella, yo nunca me olvidaré de ti. Wow. Diga conmigo, el amor de Dios es mayor que el amor de una madre. Bien, la Biblia dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo? La respuesta es no. El amor de una madre es incomparable. Solo es superado por el amor de Dios. Una madre es un ejemplo que se asemeja al amor que Dios tiene por nosotros. Pero aunque el amor de Dios es mayor, el amor de una madre hacia su hijo es muy grande. Y ese amor es el ejemplo que Dios nos puso en la naturaleza para que entendamos que de esa manera es que Dios espera que nosotros le amemos. Así que Dios ha sido tan maravilloso que ha depositado sobre la mujer un amor que permite que haga lo imposible por un hijo. Y eso es algo que nosotros debemos aprender a valorar. No importa si la mujer es mamá o biológica o mamá del corazón, o por el solo hecho de ser mujer, ya tiene el regalo maravilloso de ser capaz de amar con tanta intensidad que puede arriesgar su vida por otro ser. Así que Dios depositó en la mujer esa capacidad maravillosa de un amor incondicional. Así que yo hoy quiero compartir con ustedes algunos textos bíblicos de cómo es el amor de una madre, para que nos ayude a entender de alguna forma el amor de Dios. Venga conmigo, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos del amor de una mamá. La Biblia nos cuenta en el libro de Génesis, en el capítulo 21, en el versículo 16 al 18, cómo es que una madre sufre cuando todas las circunstancias le eran contrarias. Ella queda abandonada de su esposo, pierde su empleo, queda en el desierto, no tiene nada para darle de comer a su hijo y sabe que la muerte se avecina. Y dice la Biblia: y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera, porque evidentemente el hambre estaba haciendo eso. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Sabe usted, cuando una madre se ve frente a las circunstancias de sufrimiento de su hijo, su corazón se parte antes que inclusive le pase algo al muchacho? Ella se adelantaba en sus sentimientos a lo que iba a suceder cuando este jovencito muriera de esta manera. Pero Dios, en su misericordia, accedió a socorrerla. Así que el amor de Dios aquí, una vez más, es algo que superó a la mamá, pero el corazón de la madre estaba con su hijo. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 2, versículo 3, ahí la mamá de Moisés tiene que hacer un sacrificio enorme. Ella no sabía cuál era el propósito de Dios, y yo creo que cuando esto sucedió, ella no se imaginaba que estaba cuidando y manteniendo y dando a luz al que iba a ser luego el hombre que iba a rescatar al pueblo de la esclavitud. Yo creo que ella nunca pensó que en sus pequeños actos estaba
la salvación para una nación. Así que dice la Biblia en Éxodo capítulo 2, versículo 3, y no pudiendo ocultarle más tiempo, ella lo ocultaba porque Faraón quería matar a todos los niños. Ella, ya viendo que la cosa estaba muy complicada, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río y lo dejó ir. Y lo encontró luego una mujer que trabajaba con Faraón y ellos lo prohijaron. Y a aquel muchacho le pusieron por nombre Moisés porque fue rescatado de las aguas. Y fue el líder que libró al pueblo de la esclavitud. Y hasta el día de hoy, después ya de más de 4,000 años, se sigue hablando de la heroica gesta de Moisés. Sin embargo, su mamá fue la que con todo el corazón tuvo que cuidarlo y dejarlo ir. Y qué difícil que es ese trabajo, el trabajo de dejar ir a los hijos. No es fácil. La mamá de Moisés lo tuvo que dejar ir muy pequeño, como que alguien se lo llevaba al río, se lo iba a llevar y probablemente lo perdiera para siempre. Y ustedes saben que en el Nilo abundan los cocodrilos y es muy fácil morir en las fauces de animales tan grandes. Y Moisés, ¿qué se iba a defender si era un bebé? Sin embargo, la oración de esa mujer seguramente y el corazón de ella pusieron en manos de Dios a sus hijos. ¿Y cuántas madres hay hoy que hacen exactamente lo mismo y dicen: Señor, solo tú puedes cuidar a mi hijo? Pero aún más podríamos ver el amor de una mamá mucho más sacrificial, porque en el caso de Moisés y en el caso anterior que yo les conté, las circunstancias pusieron a Agar casi de rostro a la muerte para ver morir a su hijo. Las circunstancias pusieron a la mamá de Moisés en arriesgar la vida de toda su familia o la de su hijo. Pero hubo una mujer que ella pidió a Dios un hijo. Ella le dijo: Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a poner en tus manos. Y la verdad es que esa mujer tuvo su niño, y cuando el pequeño cumplió con el periodo de la lactancia, ella lo trajo al templo. 1 año, año y medio, lo trajo al templo. Y dijo: yo le pedí a Dios que me diera un hijo porque no podía tenerlo, y le dije a Dios que si lo tenía, lo iba a poner en sus manos. Y ella lo trajo y lo puso en manos de Dios. Y la verdad, qué difícil que es hacerlo voluntariamente. Cuando las circunstancias te obligan, el amor de una madre está. Pero cuando las circunstancias internas, cuando el pacto interno, cuando la decisión interior es hacer eso para servir a Dios, wow, qué difícil que es. Pero más difícil todavía es vivir con esto cada día y cada año. Y dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 19: y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Ella preparaba la ropa de su pequeño y la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Qué difícil debe ser para una madre tener que ver a un hijo una vez al año nada más. Y no porque las circunstancias, sino por la decisión de haber servido a Dios, de agradecer a Dios por su hijo. ¿Cuánto amor hay en la preparación de esa ropa, en la preparación de ese momento, en volverse a encontrar con su pequeño hijo? Sin embargo, es el corazón de una madre la que puede, a pesar de las distancias, hacer que las cosas no parezcan tan malas. Y qué bueno que es eso.
porque a veces la distancia nos pone un desafío enorme. A veces nos sentimos solos, nos sentimos lejos, nos sentimos abandonados. Pero si hay un verdadero amor, el amor nos acerca, el amor nos une, el amor nos cobija, nos pone muy cerca. Y eso es lo que esa túnica hacía entre Samuel, un hombre que iba a marcar la historia de una nación, y su mamá, una mujer que clamó a Dios en el templo, y allí Dios le dio el milagro de tener un hijo, Ana. ¿Sabe? Pero no solo eso, sino también que a veces las cosas son muy difíciles todavía y se ponen en situaciones más complicadas aún. Cuando la prueba es altísima, cuando ya no son solo las circunstancias, cuando ya no es una cuestión interna, cuando no es para servir a Dios, sino que alguien reclama la vida de tu hijo por una causa que dice ser justa. Y vos sabés que va a perder la vida en manos de un verdugo. ¿Y qué hacer cuando eso pasa? Hubo una madre en la Biblia que estuvo en esa situación y el amor de ella logró vencer esa situación. Dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Dijo: Señor mío, da a esta otra mujer el niño vivo y no lo mates. Pero la otra que lo reclamaba dijo: ni a mí ni a ti, sino que lo maten, que lo partan a la mitad. Porque el rey, cuando vio que estas dos mujeres llegaron con un solo niño, una decía: es mi hijo, el otro decía: no, es el mío. Una echaba la culpa de que se había muerto su hijo. Entonces Salomón dijo: vamos a partir al niño a la mitad, y la mitad se la lleva una y la mitad la otra. Allí surgió esa frase que suelen decir algunos, ¿no? Una decisión salomónica. ¿Ah? Y cuando Salomón ve esto, ve el amor de esta mujer que dice: no, yo prefiero que se lo lleve un extraño, prefiero que se lo lleve ella a que mi hijo muera delante de mis ojos. Cuando Salomón vio esto, dijo: la verdadera madre del niño es ella, y le devolvió el hijo a la mujer correcta. ¿Por qué? Porque el amor de una madre hace ese tipo de cosas. Hace cosas extraordinarias para que la vida de los hijos esté asegurada. Así que le he contado varias historias. Me hubiera gustado entrar en cada una de ellas para desmenuzar cuánto hay del corazón de una madre en esto. Pero es que el tiempo es tan tirano que tengo que ir avanzando, porque quiero contarles otras cosas más, porque no es solo cuando hay una cuestión difícil, cuando las circunstancias me obligan, cuando el ejército va contra mi familia, no es solamente cuando las cosas hacen que parezca todo malo y yo tengo que poner a un niño en el río. No es solamente cuando de alguna manera yo quiero servir a Dios y tengo que saber ofrecer el tiempo de mis hijos al Señor. No es solamente cuando alguien viene y quiere arrebatármelo, sino también aún más cuando llega la enfermedad. Qué difícil que es cuando la enfermedad llega a los hijos. Porque una madre dice: quisiera estar yo en lugar de él. No quisiera que se enferme él, quisiera cambiar de posición, pero eso a veces no se puede. Pero el amor de una madre hace algo maravilloso. Siempre las madres acuden a quien tienen que acudir, a Dios. Y este no iba a ser un ejemplo diferente. Mateo capítulo 15, versículo 22 dice:
Y aquí una mujer cananea había salido de aquella región y clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella veía a su hija sufrir, veía el dolor en su hija. Y ella se fue, ella viajó. Ella anduvo mucho tiempo y para llegar a tierra extranjera, para llegar a un lugar que no era su lugar. Y cuando Jesús la vio, ni siquiera la atendía, porque ella no merecía ser atendida por Jesús, porque era alguien a quien Dios de alguna manera le había dicho al Señor: no lo hagas, si vienes a las ovejas perdidas de Israel, no tienes que gastar tiempo en otra persona que no lo sea. Sin embargo, di cuenta la historia de que ella clamó tantas veces a Dios. El Señor se detuvo y tuvo misericordia de ella. Ella no podía llamar a Jesús hijo de David porque ella no lo era. Sin embargo, usó un término para tratar de convencer a Jesús. Y no fue sino hasta que se sinceró con el Señor y le dijo: Señor, hasta los perritos comen de la mesa que cae de sus amos. Yo sé que no deberías atenderme. Yo sé que no merezco que me atiendas. Porque Jesús le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos, no está bien. Y ella le dijo: Señor, aún los perritos comen. Y Jesús le dijo: es grande tu fe, mujer. ¿Cuánto se humilló su corazón para que su hija recibiera un milagro de Jesús? Qué amor inconmensurable el de esa mamá. Tuvo que viajar, soportar la humillación y aún así decir: yo espero un milagro para mi hijo. Pero si la cosa fuera allí nada más, uno diría: bueno, el amor de una madre es maravilloso, pero hay cosas que superan ya las expectativas. No solo la enfermedad, no solo las circunstancias, no es solo cuando te quieren arrebatar a tu hijo, sino que la cosa se pone más difícil todavía cuando efectivamente alguien lo arrebata y lo condena por algo que no hizo. Y dice la Biblia en San Juan que hubo una mujer que vio esta situación, vio a su hijo pagar una condena de muerte por algo que nunca jamás él hizo. Dice la Biblia en San Juan capítulo 19, verso 25, y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. Qué difícil debe ser para una madre ver morir a un hijo en semejante muerte. De verdad, son situaciones límites, pero el amor de una madre hace que una mujer esté allí, presente, que una mujer diga: el amor lo puede. Y déjenme decirles cuánto me alegra que hoy usted como mamá, las que son mamás y las que son mujeres, hayan venido hoy a la iglesia, porque eso a uno lo anima, porque dicen: de verdad, estas mujeres aman a Dios. Y entonces uno se siente honrado por esa acción. Mujeres, el mundo recibe amor a causa de ustedes. Son las mensajeras del amor de Dios. Y su ejemplo hace cosas como esta. Así que déjenme decirle que los demás como hijos tenemos deberes hacia las madres. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, verso 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es nuestra responsabilidad, la de honrarles. ¿Y de qué manera uno puede honrar? Si no recordándolos, si no abrazándoles, si no agradeciendo lo que
nuestra madre hizo por nosotros. Ahora, no solo eso, sino que también la Biblia dice en Levítico capítulo 19, verso 3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. Temer significa respetar, no solo honrar, sino respetar. Hay gente que honra la memoria de su mamá, que honra a sus padres y dice, bueno, así honrar es hablar bien, es decir buenas cosas, pero a veces no respetamos su palabra, no respetamos lo que dicen y Dios te dice, quiero que lo respetes. ¿Por qué? Porque de verdad hay una maldición en la falta de respeto, en deshonrar a los padres. La Biblia dice en Deuteronomio 27, en 16, que usted jamás alce su voz para decir algo mal de papá o de mamá. Maldito el que deshonre a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Sí? Deuteronomio, ¿lo están viendo? No. Deuteronomio 27, 16, Pablo. Entonces la Biblia me dice de que yo tengo que tener cuidado de deshonrarles, de decir algo mal de papá y de mamá. Pero no solo eso, sino que la Biblia también me enseña a que como hijo debo aprender a no menospreciar. Yo sé que a veces los hijos crecemos más y a veces mamá es alguien que ha tenido una oportunidad en la vida, pero gracias a Dios hay hijos que aprendieron más, estudiaron, están en una mejor posición, pero aún así todo debemos saber no menospreciar la enseñanza de mamá, por más que veamos que tal vez hasta ni siquiera tenga razón en algunas cosas. Lo cierto es que la Biblia me dice, no la menosprecies. Yo sé que algunos, gracias a Dios, han llegado a posiciones donde lideran a sus propios padres o cuidan a sus padres. Pero la Biblia dice en Proverbios 30, 17, el ojo que escarnece o que se burla de su padre o menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos del águila. Hay muchas personas que sin saberlo hablan mal o dicen cosas indebidas de papá y de mamá o se burlan y dicen, no vale esa mujer o esta. Algunos dicen, ya mi vieja es tartante. Tranquilo, ¿sí? Porque Dios te dice, no hagas eso, no menosprecies a mamá, no menosprecies su enseñanza. Yo sé que a veces puede ser que alguno vea de alguna manera que la mamá o en sus exigencias, ¿sí?, nos pone obligaciones que quisiéramos evitar. Sin embargo, la Biblia me enseña que yo nunca menosprecie sus enseñanzas. Y como si fuera poco, la Biblia me dice en Efesios capítulo 6, verso 1, que yo tengo que hacer algo particular con los padres. La Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así que los que somos hijos tenemos que obedecer ¿a quiénes? A nuestros padres. Muy bien. Hay montones de citas que tengo para compartir con ustedes y de verdad que sin duda la madre es un regalo de Dios. Su amor hacia nosotros es lo suficientemente grande como para que nosotros debamos honrarla. Tal vez señalar un día especial como hoy, aunque todos los días debieran ser los días de mamá y todos los días deberíamos de obedecer. Sin embargo, un día como hoy nos detenemos a pensar un minuto y a decir, tengo que ser alguien agradecido. Así que de esa manera uno agrada a Dios cuando es agradecido con sus padres o con su mamá. Y hay
Ahí tengo alguna cita de algunos famosos, ¿sí? Perlman decía, a una madre se le quiere siempre con igual cariño, y cualquier edad se es niño cuando una madre muere, ¿sí? Yo he visto a hombres grandes, cuando mamá se va, la sienten igual que como si fueran chicos. Ahora, Bersot decía, muchas maravillas hay en el universo, pero la obra maestra de la creación es el corazón de una mujer, el corazón materno de una mujer. Y así tengo un montón de cosas como para contarles, pero lo cierto es que me gustaría concluir diciéndole algo que es fundamental. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos mamá, gracias a Dios, con lo cual hemos alcanzado la gracia y la misericordia de Dios por medio de eso. Sabemos del amor, conocemos el amor a través de nuestras madres, pero quiero decirte en esta noche que hay algún amor mayor todavía. El amor de Dios supera eso. Y una madre, aunque es como la pradera verde en el desierto de la vida, donde los hijos, cual ovejas cansadas y descarriadas, pueden venir y refugiarse y encontrar un lugar de reposo, porque eso es la madre, es como la roca así en la tormenta, donde los hijos van y aun cuando estuvieran náufragos encontrarían en ella el refugio seguro para pasar las dificultades. Aunque la madre es todo eso, Dios es más aún. Yo quiero decirte y quiero que esta noche me prestes atención en los próximos segundos, porque lo cierto es que en su gracia Dios nos puso ese ángel que es mamá para enseñarnos del amor. Pero la Biblia dice de que Dios es amor. Así que el amor de Dios supera el amor de una madre. Y uno dice, pero pastor, ¿en qué? Porque el amor de la madre es incondicional. Es tan incondicional que, como ya les leí en todos los ejemplos, ella se pondría hasta en nuestro lugar. Si me ayudas, Gaby, con la música, por favor. La verdad es que, aunque es así incondicional, el amor de Dios lo supera. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso que Dios supera el amor de una mujer? Bueno, es que una madre puede darlo todo por su hijo, pero Dios ha dado a su hijo por nosotros. ¿Y en qué lo supera? En que, ¿sabe una cosa? Es difícil para una madre perdonar a los que hieren o matan a su hijo, a los que traicionan a su hijo, porque eso sería muy difícil. Sin embargo, el amor de Dios supera el amor de la madre justamente por eso, porque aunque vos y yo somos responsables de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, Dios nos perdonó, olvidó eso y no nos condena, sino que nos salva por eso. Es decir, que el amor de Dios es muy parecido al amor de una madre, pero con la capacidad de perdonarnos el haber destruido o el haber quitado la vida de su hijo. Y yo me pregunto hoy, ¿será que nosotros de alguna manera, hombres y mujeres, tendremos la capacidad de perdonar así? ¿Sabe por qué? El amor sacrificial de una madre es maravilloso, pero el amor de Dios lo supera en el perdón. Y yo sé que tal vez en la vida te pasaron un montón de cosas y hubo gente que te hirió y gente que te falló, que te traicionó. Pero ¿sabes qué? Dios nos manda a amar. Y el amor de Dios hace eso. Proverbios capítulo 31, versículo 29 dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura.
La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en la puerta sus hechos. Yo digo, si esto hay que hacer con una madre, si hay que reconocer esto en una mujer, porque teme a Dios y hay que darle de los frutos. Proverbios 31, 29, Pablo. Si hay que, pásate hasta uno más. Leí hasta el 31, por favor. Si esto dice Dios de una mujer, qué buena razón tiene Dios para decirlo, claro. Porque así es el corazón de una madre. Si eso dice Dios de ella, yo pregunto, ¿qué debiéramos decir nosotros de Dios? Que nos amó cuando nosotros fuimos lo que le quitamos a su hijo, que nos amó cuando fuimos nosotros lo que cargamos sobre él nuestras enfermedades, que nos amó y nos perdonó cuando fuimos nosotros lo que lo pusimos en peligro, que nos amó y nos perdonó cuando fuimos nosotros los que clavamos su cuerpo en la cruz del Calvario. El amor de una madre es el ejemplo de la naturaleza, el ejemplo de Dios para los hombres. Pero el amor de Dios es la salvación de Dios a los hombres. Yo en esta noche quiero invitarte a que tomes dos decisiones importantes en tu vida. La primera, que le digas a Dios, gracias por amarme. Gracias porque tu amor de verdad fue incondicional. Y aun cuando mamá tal vez no pudo cuidarme, tú lo mismo me levantaste y me cuidaste. Y que le digas a Dios además, Señor, ayúdame a perdonar. Que yo sea alguien digno de tener el corazón tuyo, que es más grande que el corazón de una madre. Quiero invitarte a ponerte de pie en esta noche.